Y si mañana Wilkin nos sorprende, y te sorprende a ti como economista, y surgió una fórmula que hasta ahora, porque el mundo no ha terminado de crearse y las estructuras financieras tampoco han terminado de crearse. Hay fórmulas base para todo, etcétera. Hay gente que ha cuestionado, incluso un dominicano cuestionó la teoría de la relatividad y todo, y la fórmula de Einstein. Sí, y todo. Sí, y la Tierra sigue siendo plana, Roberto. No, pero te digo, pero lo cuestionó y fue y lo discutió en el mundo, o sea, fue y lo discutió. No estoy hablando que haya timado a nadie. Él se propuso y dijo que tenía un error la fórmula, y puede serlo, porque al final Einstein, el cerebro lo guardaron, pero tampoco también pudo haberse equivocado en 20,000 cosas. Lo que quiero decir es, y si mañana nos sorprende, ¿qué hacemos? Bueno, sobre esa persona que hizo el cuestionamiento de la teoría de la relatividad de Einstein fue Osvaldo García de la Concha, un dominicano. Ah, ¿usted ve? Que no es tan conocido, pero sí la historia lo recoge. Claro. Sí. Ahora bien, sobre el tema de si hay una fórmula que genere estos rendimientos, yo pienso que es altísimamente improbable. ¿Qué sucede? Que cuando usted hace una inversión del tipo que sea, y en algo lícito, en materia lícita, pues entonces usted, y eso lo vemos como economista, tiene que ver qué sustente ese activo. Por ejemplo, si yo invierto en bienes raíces, mi ganancia viene por el aumento del valor de los bienes raíces que estoy invirtiendo, más el posible alquiler que le doy o que obtengo. Y eso me da un porcentaje. Igual con acciones de empresas, igual con bonos del gobierno, bonos de empresa, igual con una cuenta de ahorro, un certificado de depósito, igual si invierto de cambio de pesos a dólares para tener los dólares esperando que el precio del dólar suba. Todo eso tiene unos rendimientos. ¿Qué eso le dice a usted si usted gana o no? Puede ganar, puede perder. ¿Y qué tanto gana? Ahora bien, esos rendimientos tradicionalmente van asociados con el nivel de desarrollo de una economía. O sea, una economía que está en desarrollo, como en el caso dominicano, tiene inversiones en distintos sectores, turismo, bienes raíces, el sector eléctrico, que da unos rendimientos mucho más altos que una economía madura, desarrollada, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Alemania. Pero al margen del retorno que sea, al menos en República Dominicana, es muy difícil, altísimamente difícil, ver retorno de 100% en un mes. Es raro ver retorno de 50% en un mes, salvo que sean personas que estén haciendo un negocio de préstamo de dinero. Préstamo de dinero informal, y aún así no deben estar haciendo captaciones del público, salvo que tenga la autorización de la autoridad competente. Entonces, esos esquemas con promesa de unos rendimientos tan elevados son muy difíciles, por lo menos para mí, de concebir. Si aparece algo que están comprando algún mineral y lo están vendiendo por ahí sin que nadie se dé cuenta, y es algo lícito, porque hay negocios que no son lícitos, pues entonces nada, humildemente decimos que sí, que tiene razón, pero eso es altísimamente improbable. Ya. Bueno, ahí está la opinión de un especialista y de un economista en torno a esto que hemos convertido en noticia, pero sobre todo, y por eso es que a veces me resiento un poquito a la hora de tratarlo, porque hablar de él implica llevarlo a otro nivel y a otra estatura que creo que no es prudente, de la manera en que algunos lo manejan en las redes un poco y en otras plataformas digitales, un poco a manera de show y magnificando un poco al Einstein dominicano con esta fórmula misteriosa. Y creo que independientemente que puedan generarse memes, que se tomen, pensemos que hay un grupo poblacional, como decía Miralba y yo comentaba anoche, que se deslumbra por cualquier cosa
quizás dado por la necesidad misma, por el criterio aspiracional que tiene el ser humano de vivir bien, de vivir en mejores condiciones, de darse unos gustazos tremendos, de cumplir sueños y aspiraciones que ha tenido siempre. Yo decía, bueno, Varsovia, que le gusta viajar todos los días, un mes al año. Bueno, si él se lo propone y tiene la plata para hacerlo, bueno, pues que lo haga, si es fruto de su trabajo. Pero no piense que puede cumplir esa aspiración metiéndose en un negocio turbio o lavando dinero o haciendo cualquier otra cosa de manera ilegal. Porque eso al final no es sano, no está bien, no es bien aceptado, no puede ser un referente para jóvenes, para los propios hijos de Varsovia, etcétera. Por eso creo que a la hora de hablar de Mantequilla, estamos no solo hablando de él, de lo que esconde y lo que dice, las verdades y medias verdades, porque al final hay que reconocerle que lo comunica muy bien y lo dice muy bien, sino estamos explicando todo esto para que usted no se deje engañar. Que si hay economistas como Richard que dicen que es muy poco probable que una operación financiera dé unos rendimientos a ese nivel, usted no se deje engañar. Que el dinerito que tiene, que estoy seguro que quiere multiplicarlo 2 y 3 veces para comprarse el carrito que siempre ha querido, o pintar la casa que siempre ha querido, o irse al resort que siempre ha querido, sepa que si se lo venden muy fácil, ese dinero de retorno, no crea en él. Por eso traemos personas a hablar, no para reivindicar a Mantequilla. La historia se encargará de ubicarlo en el lugar que le corresponde, sino para transmitirle a usted al menos la opinión de gente que peina cana, gente que ya hemos pasado, que también nos han engañado y hemos caído en trampas en otras ocasiones, con otros tipos de negocios, etcétera, porque la vida es eso. Que escuche la voz de gente que ya ha pasado por eso. Mire, yo viví la experiencia de Telesfreak, no porque participé, sino porque junto al hoy superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., cuando era un muchacho joven, un joven mancebo, con aspiraciones, pero siempre un gran economista, lo denunció en la emisión estelar de Telenoticias. Y me lo explicó con tiempo para poderlo explicar y denunciar en el noticiario. Y fue una batalla hasta que al final se demostró que era un esquema piramidal que engañaba y abusaba de las personas. Hoy están presos. Hay una parte de las personas que aún no han cobrado su dinero en Telexfree. ¿Cuántas veces denunciamos los Rosarios en el propio noticiario? Y le hacíamos ver que no era cierto. Y criticábamos que se reunieran frente al Banco de Reserva y pararan el tráfico por siendo engañados, que no se cayeran en esa trampa absurda. Hoy, ¿Y tú recuerdas, Roberto, cuando toda esta gente de los Rosarios iban a protestar a las instituciones públicas? Sí, claro. Diciendo, porque eran movidos para que todas estas personas se quejaran ante el gobierno. Al final era el gobierno lo que no estaba permitiendo que ellos cobraran su dinero. Ya Mantequilla empezó a hacer lo mismo. Sí, claro. O sea, ya Mantequilla se está quejando de que son las instituciones financieras del país y el gobierno las que están impidiendo que estos pobres hombres no puedan cobrar su dinero. Pero esto pasa porque no estamos haciendo nada. Y a mí lo que me parece más increíble de todo, Roberto, porque es verdad que nosotros lo denunciamos, porque tú puedes identificar que es un sistema Ponzi, un sistema piramidal. Pero a mí lo que me sorprende es lo que yo te decía del ejemplo del jugo. O sea, es que no se puede hacer nada. Y es verdad que tenemos una propuesta de código penal que ya hasta da pena que tengan que aparecer tantas situaciones delictivas y tan variadas para que siempre caigamos en el puñetero código penal que teníamos que haber aprobado y no aprobamos, y entonces volvemos a la discusión de las 3 causales, de que eso lo tienen empantanado, de que no sé qué y no sé cuánto, y empezamos a hacer un bollo tan grande
que decimos, bueno, al final la culpa no es de nadie y es de que no tenemos un código penal. Pues no, señor. O sea, no puede ser que todas estas personas ignorantes de por sí, gente vulnerable, que no han tenido la suerte de tener a lo mejor una educación como la que tenemos todos nosotros, y cuidado, porque hay gente con educación que se está metiendo en ese problema, entonces de repente pues no se puede hacer nada, pero no puede hacer nada ninguna institución financiera, no puede hacer nada la Fiscalía, no puede hacer nadie nada. Y nos está pasando eso por delante de las narices como que nada.